Saludos, mis hermanos en Cristo. Hoy es el 11 de abril. Les habla Manuel. Mis hermanos, la Biblia nos aconseja que para cumplir nuestro destino debemos formular un plan que esté de acuerdo con el propósito de Dios y enfocarnos en él para tener éxito. Despierte cada día sabiendo qué rumbo lleva su vida y no se desvíe para recibir las bendiciones de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y ahora pasemos a las Sagradas Escrituras, al libro de Josué en el Antiguo Testamento, el capítulo 3 y 4 al versículo 24. En el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, el capítulo 14, versículos 7 al 35, Salmos 80, del 1 al 19, y Proverbios 12, del 27 al 28, de la Biblia de las Américas. El paso del Jordán. Y Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y llegaron al Jordán, y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento, y dieron órdenes al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: Consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, ordenarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: Cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Y Josué añadió: En esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Ahora pues, tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia, en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán,
mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: Escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles diciendo: Tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros, y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros?, les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor, cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al alojamiento, y allí las depositaron. Entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Y sucedió que cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había dicho. Como 40,000 equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor exaltó a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces habló el Señor a Josué diciendo: Ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó este Jordán en tierra seca. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar Rojo, el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios
para siempre. En el libro de Lucas, el capítulo 14, versículos 7 al 35 del Nuevo Testamento. Lección sobre la humildad. Y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: Cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viendo el que te invitó a ti y a él, te diga: dale el lugar a éste, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: Me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: Sal a los caminos por los cercados, y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones,
no puedes ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para muladar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Salmos 80, del 1 al 19. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas, y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos, y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra, y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar, y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados, de modo que las vendimian todos los que pasan de camino? El puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo, y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado, y el vástago que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada, ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Proverbios 12, del 27 al 28. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Mis hermanos, oremos para que se cumpla el plan divino que el Señor tiene preparado para nosotros. No olvide que si queremos experimentar una vida llena de bendiciones, es importante pronunciar palabras de fe que nos orientan hacia el camino recto, pero seguro de Dios. Yo soy Manuel. Escucha la Biblia Diaria. Es una producción del ministerio Brazos Wood Ministries. ¿Qué les parece si nos reunimos mañana, Dios mediante, para seguir adelante con esta hermosa jornada espiritual? Hasta entonces, que el Señor le bendiga.